Hola, continuamos con el video número 6 del libro El Elemento. Está en la página 53, casi al final de la página. Todo está en la imaginación. Tal como lo planteamos en el capítulo anterior, tendemos a infravalorar el alcance de nuestros sentidos y de nuestra inteligencia. Y con la imaginación hacemos lo mismo. De hecho, si bien aceptamos plenamente los datos de nuestros sentidos, somos muy reticentes a aceptarlos de nuestra imaginación. Incluso criticamos las percepciones de ciertas personas diciendo que tienen una imaginación desbocada o que lo que creen es cosa de su imaginación. La gente se enorgullece de tener los pies en la tierra, de ser realista y sensata, y se burla de aquellos que están en las nubes. Sin embargo, mucho más que cualquier otra facultad, la imaginación es lo que distingue a los seres humanos de cualquier otra especie del planeta. La imaginación sustenta todo logro singularmente humano. La imaginación nos llevó de las cavernas a las ciudades, de las asociaciones estudiantiles a los clubes de golf, de la carroña a la cocina y de la superstición a la ciencia. La relación entre la imaginación y la realidad es complicada y profunda, y esta relación tiene un papel importante en la búsqueda del elemento. Si te centras en las cuestiones actuales de carácter material que te rodean, estoy seguro de que por regla general das por hecho que lo que percibes es lo que realmente hay. Por eso podemos conducir por carreteras muy transitadas, encontrar lo que buscamos en una tienda y despertarnos en compañía de la persona apropiada. Sabemos que en determinadas circunstancias, enfermedad, delirio o consumo excesivo de estupefacientes, por ejemplo, esta presunción puede ser errónea, pero vayamos un poco más lejos. También sabemos que podemos salir sin dificultades de nuestro ámbito sensorial e inmediato y evocar imágenes mentales de otros lugares y otras épocas. Si te pido que pienses en tus mejores amigos del colegio, en tu comida preferida o en una persona más pesada que conoces, lo harás sin necesidad de tener delante. Este proceso de ver en nuestra mente es el acto fundamental de la imaginación, así que mi definición inicial de la imaginación es el poder de evocar cosas que no están presentes en nuestros sentidos. Tu reacción a esta definición puede ser, no me digas, sería una reacción apropiada, pero la siguiente observación ayuda. La imaginación es quizá la capacidad que damos por supuesta. Esto es algo deplorable porque la imaginación tiene una importancia vital en nuestra vida. Mediante la imaginación podemos darnos una vuelta por el pasado, contemplar el presente y prever el futuro. También podemos hacer algo de una trascendencia única y profunda. Podemos crear. Por medio de la imaginación no solo evocamos cosas que hemos experimentado en el pasado, sino también cosas que nunca hemos experimentado. Podemos hacer conjeturas, hipótesis, podemos especular y podemos suponer. En suma, podemos ser imaginativos. En cierto sentido, en cuanto podamos liberar nuestra mente del inmediato aquí y ahora, somos libres. Libres para volver a visitar el pasado, libres para transformar el presente y libres para prever los futuros posibles. La imaginación es la base de todo lo que es singular y característicamente humano. Es la base del lenguaje, de las artes, de las ciencias, de los sistemas filosóficos y de toda la inmensa complejidad de la cultura humana. Puedo ilustrar esta facultad con un ejemplo de proporciones cósmicas. ¿Importa? ¿Importa el tamaño? ¿Cuál es la finalidad de la vida? Esta es otra buena pregunta. A otras especies no parece importarles demasiado, pero es algo que importa mucho a los seres humanos. El filósofo británico Bertrand Russell planteó esta cuestión de forma simple y brillante. Está dividida en 3 partes y merece la pena leerla 2 veces. ¿Es el hombre lo que le parece al astrónomo un minúsculo conjunto de carbono y agua que se agita en un pequeño e insignificante planeta? ¿O es lo que le parece a Hamlet? ¿O es acaso las dos cosas a la vez? Habrá que perdonar aquí el lenguaje machista. Russell escribió esto hace mucho tiempo, no sabía que más adelante la gente podría no verlo con buenos ojos. Las 3 preguntas de Russell captan algunos de los misterios fundamentales de la filosofía occidental, aunque no necesariamente de la oriental. ¿Es la vida en esencia casual y carente de sentido? ¿O es profunda y misteriosa como lo creería el gran héroe trágico shakespeariano? Volveré a Hamlet enseguida. Veamos primero la idea de que habitamos en un planeta pequeño e insignificante. Desde hace años, el telescopio Hubble ha estado emitiendo a la Tierra miles de imágenes deslumbrantes de galaxias lejanas, enanas, blancas, agujeros negros, nebulosas y pulsares.
Todos hemos visto documentales espectaculares sobre los detalles de viajar por el espacio, enmarcados en estadísticas incomprensibles sobre miles de millones de años luz y distancias infinitas. Hoy en día, la mayoría de nosotros comprendemos que el universo es gigantesco. También comprendemos que la Tierra es relativamente pequeña. Pero, ¿cómo de pequeña? Es muy difícil hacerse una idea clara del tamaño de la Tierra porque con los planetas, como con cualquier otra cosa, el tamaño es relativo. Dadas las inmensas distancias entre nosotros y los demás cuerpos celestes, cuesta tener una base a partir de la cual poder comparar. Me alegro mucho dar con una serie de imágenes que me ayudaron a hacerme la idea del tamaño relativo de la Tierra. Entonces, pues aquí tenemos una fotografía como de la Tierra, y Marte, Mercurio y Plutón son mucho más pequeños que la Tierra, pero el planeta Venus es solo como un 10% más pequeño que la Tierra, o sea, no hay como gran diferencia entre Venus y la Tierra en tamaño. Entonces por eso se refería a imágenes. Alguien tuvo la brillante idea de sacar del cosmos a la Tierra y a otros planetas, colocarlos el uno al otro lado, al lado del otro, para compararlos. De ese modo podemos percibir la escala de las cosas, que es francamente sorprendente. Eso es lo que nos muestra la imagen anterior. En ella está la Tierra con algunos de nuestros vecinos más aproximados. Aquí tenemos bastante buen aspecto, especialmente respecto a Marte y Mercurio. Diría que nunca nos había preocupado menos que ahora que nos invadiera una horda de marcianos. Adelante, diría yo. Plutón, por cierto, ya no es un planeta, y en esta fotografía podemos ver por qué. ¿En qué estábamos pensando si apenas es un peñasco? Retrocedamos un poco. De repente el panorama parece bastante menos alentador. Abajo podemos ver la Tierra con algunos de los integrantes más grandes del sistema solar. Entonces tenemos a Júpiter y a Saturno, a Urano y a Neptuno, y definitivamente la Tierra es muy pequeña a comparación de ellos. Ahora, comparada entonces con Urano y Neptuno, y desde luego en compañía de Saturno y Júpiter, la Tierra parece un poco menos impresionante. Al llegar a este punto, Plutón se convierte en una vergüenza cósmica. A pesar de todo, nosotros seguimos allí. Me refiero a que por lo menos se nos ve. Sin embargo, ya sabemos que debemos de tener en cuenta más cosas. Por ejemplo, que la Tierra es pequeña cuando la comparamos con el Sol, pero ¿cómo de pequeña? Bueno, es ahora, miremos la comparación del Sol y la Tierra. A esta escala, la Tierra tiene el tamaño de una pepita de uva, y lo mejor que haremos es no decir nada de Plutón. Pero por muy grande que sea el Sol, no es el gigante cósmico que aquí aparece. Si nos retiramos un poquito más, la imagen cambia totalmente, incluso para los adoradores del Sol. Entonces tenemos al Sol, a Sirio, Pollux y Arturo. Júpiter tiene un tamaño aproximado de un píxel. La Tierra es invisible en esa escala. La Tierra simplemente ha desaparecido y el Sol apenas tiene el tamaño de un garbanzo. Pero hasta ahora solo nos hemos comparado con objetos que son relativamente pequeños y cercanos en términos cósmicos. Echa un vistazo a la estrella Arturo, mientras retrocedemos una vez más para abarcar Betelgeuse y Antares. A esta escala el Sol es como un grano de arena y Arturo es una cereza. Antares, por cierto, es la 15ª estrella más brillante del firmamento. Está a más de 1000 años luz. Los astrónomos dirían que solo está a 1000 años luz. Un año luz, como recordarás, es la distancia recorrida por un rayo de luz en un año. Eso es lejos, así que 1000 años luz suena impresionante, sobre todo si eres Plutón. Pero en términos galácticos no es tanto en realidad. Compáralo con la imagen de la página siguiente y procede del telescopio Hubble. Dios mío, no pensaba que la Tierra era tan pequeña. Se trata de una imagen de la Gran Nube de Magallanes, una de las galaxias más próximas a la Vía Láctea, un vecino cercano en el orden del universo. Los científicos estiman que las nubes de Magallanes están aproximadamente a 170 años luz. Es casi imposible imaginar el tamaño de la Tierra a esta escala. Es inimaginable, lastimosa e indetectablemente pequeña. Y, sin embargo, podemos sacar varias conclusiones alentadoras de esto. Una es un poco de perspectiva. Lo que quiero decir de verdad es que cualquier cosa que te preocupase cuando te levantaste esta mañana, olvídala. ¿Qué importancia puede tener dentro del gran orden del universo? Haz las paces y sigue adelante. La segunda es que a primera vista estas imágenes apuntan que la respuesta a la primera pregunta de Russell podría ser que sí.
Parece que estamos pegados a la superficie de un planeta extraordinariamente pequeño e insignificante, pero en realidad la cosa no acaba ahí. Por muy pequeño e insignificante que seamos, somos los únicos entre las especies conocidas de la Tierra y de cualquier otra parte que sepamos capaces de hacer algo extraordinario. Podemos concebir nuestra insignificancia. Alguien, utilizando el poder de la imaginación, hizo las imágenes que acabo de enseñarte. Utilizando este mismo poder puedo escribir sobre ellas y publicarlas, y tú lograrás entenderlas. El hecho es que como especie también creamos el Hamlet del que habla Russell, así como la Misa en Re de Mozart, la Mezquita Azul, la Capilla Sixtina, el blues, el rock and roll, el hip hop, la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, el industrialismo, los Simpson, la tecnología digital, el telescopio Hubble y toda la cornucopia de deslumbrantes logros y aspiraciones humanas. No quiero decir que otras especies de la Tierra no tengan ningún tipo de habilidad imaginativa, pero desde luego ninguna se acerca a las manifestaciones, las complejas habilidades que fluye de la imaginación humana. Otras especies se comunican, pero no tienen ordenadores portátiles. Cantan, pero no componen musicales. Pueden ser ágiles, pero no se les ocurrió crear el Cirque du Soleil. Pueden parecer inquietas, pero no publican teorías sobre el sentido de la vida, ni pasan la tarde bebiendo Jack Daniels, ni escuchando a Miles Davis. Y no se reúnen alrededor de una charca para meditar sobre las imágenes del telescopio de Hubble y tratar de descifrar lo que éstas pueden significar para ellas y para las demás hienas. ¿Por qué se dan esas diferencias abismales entre los humanos y otras especies de nuestro pequeño planeta? Mi respuesta general es la imaginación, pero de lo que en realidad se trata es de la mucho más compleja evolución del cerebro humano y del dinamismo de su funcionamiento. La dinámica de la inteligencia humana es la base de la descomunal creatividad de la mente, y nuestra capacidad creativa nos permite reconsiderar nuestra vida y nuestras circunstancias y encontrar nuestro camino para llegar al elemento. El poder de la creatividad. La imaginación y la creatividad no son la misma cosa. La creatividad lleva los mecanismos de la imaginación a otro plano. Mi definición de creatividad es el proceso de tener ideas originales que tengan valor. La imaginación puede ser totalmente interior. Se puede ser imaginativo durante todo el día sin que nadie se dé cuenta, pero nunca dirías que una persona es creativa si nunca ha hecho nada. Para ser creativo tienes que hacer algo. Eso implica poner a trabajar a tu imaginación para realizar algo nuevo, para conseguir nuevas soluciones a problemas e incluso para plantear nuevos problemas o cuestiones. Se podría decir que la creatividad es imaginación aplicada. Se puede ser creativo en cualquier cosa que suponga utilizar la inteligencia. Se puede ser creativo en la música, en la danza, en el teatro, en las matemáticas, en los negocios, en nuestras relaciones con otra gente. Las personas son creativas de manera tan singulares porque la inteligencia humana es extraordinariamente heterogénea. Déjame que te ponga dos ejemplos muy diferentes. En 1988, el ex Beatle George Harrison estaba a punto de publicar un álbum en solitario. En él figuraba una canción titulada This Is Love, que tanto Harrison como su compañía discográfica creían que podía ser un gran éxito musical. En aquellos días anteriores a las descargas de música por internet, el artista solía acompañar la publicación de un single con una cara B, una canción que no aparecía en el álbum del que se extraía el single, como valor añadido para los consumidores. El problema en ese caso fue que Harrison no tenía ninguna grabación que pudiese utilizar como cara B. Por entonces, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty y Jeff Lynne estaban con él en Los Ángeles, donde Harrison vivía en esa época. Mientras Harrison proyectaba las líneas generales de la canción que tenía que grabar, se dio cuenta de que Lynne estaba trabajando con Orbison. Enseguida, Harrison les pidió a Dylan y a Petty que se unieran al grupo para cantar los coros de la canción, en un marco fortuito, con la mínima presión asociada a la grabación de una cara B. Estas 5 leyendas del rock crearon Handle We Care, una de las canciones más memorables de la carrera de George Harrison tras los Beatles. Cuando unos días más tarde Harrison le enseñó la canción a Mo Austin, presidente de Warner Bros. Records, y a Lenny Waronker, jefe de AIR, los dos se quedaron pasmados. La canción no solo era demasiado buena para utilizarla como una humillante cara B, sino que la colaboración había generado un sonido fácil y brillante que pedía a gritos una plataforma mayor. Austin y
preguntaron a Harrison si el grupo que había creado, Hadden with Care, podría producir un álbum entero. A Harrison la idea le pareció fascinante y lo propuso a sus amigos. Tuvieron que solucionar varios detalles logísticos. En un par de semanas, Dylan saldría de gira y estaría fuera durante mucho tiempo, y juntar después a todo el mundo iba a ser complicado. Los 5 decidieron que harían todo lo que pudiesen durante el tiempo que les quedaba antes de la marcha de Dylan, utilizando el estudio de un amigo, y se sentaron las bases de las canciones que componían todo el álbum. No tuvieron meses para pulir las letras de las canciones, para hacer docenas de tomas de reserva, ni para procurarse sobre la parte de una guitarra. En lugar de eso, confiaron en algo mucho más innato, la chispa creadora generada por la combinación de 5 voces musicales singulares. Todos colaboraron en las canciones, todos donaron armonías vocales, líneas de guitarras y arreglos. Se nutrieron los unos de los otros, se picaron entre sí y sobre todo se la pasaron en grande. Los resultados fue una grabación informal. Las canciones parecían inventadas sobre la marcha y, sin lugar a dudas, clásica. Para adecuarse a la tranquila naturaleza del proyecto, decidieron quitar importancia a su condición de estrellas y llamar a su improvisada banda los Traveling Wilburys. El álbum acabó vendiendo 5 millones de copias y dio lugar a múltiples éxitos musicales, incluida Handle with Care. La revista Rolling Stone nombró The Traveling Wilburys uno de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos. Creo que ese es un buen ejemplo del proceso creativo en el trabajo. He aquí otro ejemplo procedente de otro ámbito. A principios de los años 60, un estudiante desconocido en la Universidad de Cornell lanzó un plato al aire en el restaurante de la universidad. No sabemos lo que pasó al estudiante ni al plato después de eso. Puede que el estudiante recogiera el plato con una sonrisa, o puede que el plato se hiciera pedazos contra el suelo. De cualquier modo, este no sería un hecho extraordinario si no llega a ser porque había alguien excepcional mirándolo. Richard Feynman era un físico estadounidense y uno de los genios indiscutibles del siglo XX. Se hizo famoso por su trabajo innovador en varios campos, entre ellos la electrodinámica cuántica y la nanotecnología. También fue uno de los científicos más pintorescos y admirados de su generación, malabarista, pintor, bromista y espléndido músico de jazz apasionado por los bongos. En 1965 ganó el Premio Nobel de Física. Feynman dijo que en parte de aquello se debía al plato volante. Aquella tarde, mientras estaba almorzando, un chico lanzó un plato al aire en la cafetería. El plato tenía un medallón azul, el símbolo de la Universidad de Cornell. Mientras subía y luego caía, me pareció que el medallón azul giraba a más velocidad que la oscilación del plato. No pude evitar preguntarme por la relación entre los dos. Solo estaba especulando y no le di mayor importancia, pero después me entretuve con las ecuaciones del movimiento giratorio y descubrí que si la oscilación era pequeña, el medallón giraba con 2 veces más rapidez que el movimiento oscilatorio. Feynman anotó algunas ideas en una servilleta y después del almuerzo continuó su jornada en la universidad. Tiempo después volvió a echar un vistazo a la servilleta y continuó jugando con la idea de que había esbozado en ella. Comencé a jugar con esta rotación, lo que me llevó a un problema parecido al de la rotación de un electrón según la ecuación de Dirac, y este simplemente volvió a llevarme a la electrodinámica cuántica, que era el problema en que había estado trabajando. Esta vez continué jugando relajadamente como había hecho al principio y fue exactamente igual que quitarle el corcho a una botella. Todo salió a raudales y en muy poco tiempo solucioné aquellas cosas por las que luego gané el premio Nobel. Aparte del hecho de que ambos giran, que tienen en común grabar discos y el movimiento de los electrones que pueden ayudarnos a entender la naturaleza de la creatividad, resulta que mucho. Dinámica creativa. La creatividad es el mejor ejemplo de la naturaleza dinámica de la inteligencia y puede requerir todas las áreas de nuestra mente y de nuestro ser. Permítame que empiece con una distinción preliminar. Dije antes que mucha gente cree que no es creativa porque no sabe lo que esto implica. Esto es cierto en 2 sentidos. El primero es que hay algunas habilidades y técnicas generales del pensamiento creativo que todo el mundo puede aprender y poner en práctica en casi cualquier situación. Estas técnicas pueden ayudar a generar nuevas ideas, a clasificar las que son útiles y las que lo son menos, y a eliminar obstáculos para hacerse una nueva idea de las cosas, especialmente en grupos. Diría que son las habilidades de la creatividad universal y diré algo más sobre ellas en el capítulo que dedico a la educación. Lo que quiero analizar en este capítulo es la creatividad personal, que en ciertos aspectos es muy diferente. Faith Ringwald
The Traveling Wilburys y Richard Feynman y muchas de las otras personas de este libro son todas muy creativas de una forma personal e inimitable. Trabajan en diferentes áreas y sus intereses y aptitudes individuales los guían. Han encontrado en el trabajo que les encanta hacer y han descubierto en ellos un talento especial para llevarlo a cabo. Están en su elemento y esto impulsa su creatividad personal. En este punto, entender cómo funciona la creatividad en general puede ser instructivo. La creatividad va un paso más allá de la imaginación porque exige que hagas algo en vez de estar tumbado pensando en ello. Es un proceso enfocado a la práctica en el intento de hacer algo innovador. Puede ser una canción, una teoría, un vestido, un cuento, un barco o una nueva salsa para los espaguetis. A pesar de todo, tienen algunos rasgos comunes. El primero de ellos es que se trata de un proceso. A veces las nuevas ideas se les ocurren a personas muy formadas y no precisan un trabajo excesivo. Sin embargo, a menudo el proceso creativo comienza con un presentimiento, como Feynman al observar el bamboleo del plato o la idea inicial de George Harrison para componer una canción, que requiere un desarrollo adicional. Este recorrido puede tener diferentes etapas y giros inesperados, puede recurrir a diferentes tipos de habilidades y conocimientos y acabar en algún punto totalmente predecible cuando se comenzó a trabajar. A la larga, Richard Feynman ganó el premio Nobel, pero no se lo dieron por la servilleta en la que había escrito garabatos durante el almuerzo. La creatividad implica varios procesos diferentes relacionados entre sí. En primer lugar, hay que producir nuevas ideas, imaginar diferentes posibilidades, considerar opciones alternativas. Esto puede suponer jugar con las notas de un instrumento, hacer algunos bocetos rápidos, anotar algunos pensamientos, mover objetos o moverse uno mismo dentro de un espacio. El proceso creativo también supone desarrollar esas ideas juzgando cuáles son más efectivas o parecen tener más calidad. Ambos procesos, producir y evaluar ideas, son necesarios tanto si se está componiendo una canción, pintando un cuadro, desarrollando una teoría matemática, tomando fotografías para un proyecto, escribiendo un libro, diseñando ropa. Además, no se producen en una secuencia predecible. Más bien interactúan los unos con los otros. Por ejemplo, puede que un esfuerzo creativo implique tener muchas ideas y al principio eso retrase la evaluación, pero en conjunto el trabajo creativo consiste en un delicado equilibrio entre producir ideas, analizarlas y perfeccionarlas. Puesto que se trata de hacer cosas, el trabajo creativo siempre implica la utilización de alguna clase de medio para desarrollar las ideas. El medio puede ser cualquier cosa. Los Wilburys utilizaron las voces y las guitarras. Richard Feynman utilizó las matemáticas. El medio de Fred Ringgold fueron los cuadros y los tejidos, y a veces las palabras y la música. A menudo el trabajo creativo también implica conectar con varias habilidades que tengas para hacer algo original. Sir Ridley Scott es un laureado director con películas tan taquilleras como Gladiador, Blade Runner, Alien y Thelma y Louise. Sus películas tienen algo que las distingue de las de otros directores de cine. El origen de ese algo es su formación artística. Debido a mis conocimientos de bellas artes, me contó, tengo ideas muy específicas a la hora de hacer cine. Siempre me han dicho que tengo un buen ojo. Nunca he pensado a qué se refieren, pero a menudo me acusan de ser demasiado preciosista o de que mis películas son demasiado hermosas o demasiado esto, demasiado lo otro. Poco a poco he ido dándome cuenta de que esto es una ventaja. Mi primera película, Los Duelistas, la criticaron por demasiado bella. Un crítico se quejó del empleo excesivo de filtros. En realidad no utilicé ninguno. Los filtros fueron 59 días de lluvia. Creo que lo que se quedó prendado fue el aspecto del paisaje francés. Es posible que los mejores fotógrafos del periodo napoleónico fueran los pintores, así que me fijé en los cuadros de los pintores rusos que hicieron sobre Napoleón y que representaron la desastrosa expedición a Rusia. Muchos de los mejores paisajes del siglo XV que tratan de un tema son claros y simplemente fotográficos. Tomé de ellos absolutamente todo y lo puse en la película. Normalmente las personas que utilizan la creatividad en el trabajo tienen algo en común. Aman el medio en el que trabajan. Los músicos adoran las melodías que componen, los escritores natos aman las palabras, a los bailarines les encanta el movimiento, los matemáticos aman los números, los empresarios adoran cerrar negocios, los grandes profesores aman la enseñanza. Por esa razón, las personas que fundamentalmente aman lo que hacen no piensan en ello como si fuera un trabajo en el sentido habitual de la palabra. Lo hacen
porque quieren y porque al hacerlo están en su elemento. Bueno, dejo hasta aquí esta parte, este video. Vamos en la página 67. Gracias por escucharme. Recuerden dar un like y suscribirse si no lo han hecho. Chao, chao.